Me llamo Evelina Zurita y el título de mi ponencia es Género, violencia y espectacularización, una perspectiva antropológica. El análisis que presentamos forma parte de una investigación más amplia centrada en la violencia de género y realizada desde la antropología social. Esta indagación que presentamos problematiza el sistema sexo-género hegemónico y el modo como los medios de comunicación y los ámbitos institucional y académico representan estos fenómenos. Cuando se habla de la violencia de género, se suele identificar esta con la violencia que se produce en las parejas o exparejas heterosexuales y específicamente a la ejercida por varones hacia mujeres. Así se visibiliza en los medios de comunicación. Pero la violencia de género refiere a un espectro mucho más amplio y requiere un acercamiento más complejo que el que se deduce de identificarla con este esquema simplista. Que se visibiliza de los problemas configura su representación, su comprensión y la intervención sobre ellos. Uno de los déficits más acusados del abordaje del problema de la violencia en las parejas, que es la más visibilizada y por ello de la que nos vamos a ocupar aquí, es no prestar suficiente atención a causas estructurales, es decir, a las lógicas en las que se inscriben las relaciones sociales. El problema de la violencia que se produce en el seno de la pareja no es un fenómeno nuevo, aunque sí lo es su consideración de problema social. Este problema es un fenómeno complejo que se presenta de forma enmarañada, velada y muchas veces oculta. Los datos que se conocen son las llamadas cifras negras de la violencia, pues solo dan cuenta de una parte mínima del problema. Por otro lado, los expertos no logran terminar de explicarla. La sociedad no entiende qué pasa. No se explica que tras décadas de intensificación legislativa, protocolos de intervención y una mayor sensibilización social, persista e incluso aumente esta violencia según los datos parciales de que disponemos, claro. Y es que para acometer este problema hay que reconocer mecanismos estructurales que lo mantienen y fortalecen. No podemos pensar, además, que problemas universales puedan tener abordajes, significaciones sociales y soluciones idénticas. Los objetivos específicos que nos propusimos en esta indagación han girado en torno a comprender el papel de los medios de comunicación en la representación de la realidad y, en concreto, de este fenómeno de la violencia. 2, acercarnos a la violencia en la pareja como un eje desde el que comprender mecanismos de la violencia de género. Y 3, indagar en la representación de los sexos, los géneros y la violencia en los medios de comunicación y problematizar la incidencia de estas representaciones en formas de subordinación y dominio. En los abordajes y representaciones al uso en medios de comunicación y en otras instancias sobre este problema, se tiende a identificar sexo y género. Se confunde la violencia en la pareja y las cifras de la violencia. Se prioriza la violencia física y visible. Se estandarizan los modelos de género masculino y femenino como si se trataran de productos acabados que la sociedad elabora al margen de la organización social, económica y política y a los que se nos adscriben naturalmente a hombres y mujeres de una forma irrevocable desde la genitalidad. Utilizar género y sexo como entidades ontológicas, fijas y estables, así como esencializar y naturalizar comportamientos como masculino o femenino, identificándolos unilateralmente con varones o mujeres, es algo equívoco y que con frecuencia conduce a bloqueos importantes y obstaculiza explicar de forma inteligible situaciones y problemas complejos. Y debemos pensar también que este modo de proceder sustenta un modelo social binario, heterosexual y patriarcal. Establecer ya dos y solo dos géneros remite a un modelo epistémico y social binario, heterosexista, que no responde a la diversidad real. En vez de considerar que el género adopta dos valores, masculino y femenino, y que son independientes, abogamos por una concepción relacional, es decir,
que lo relevante en este problema que nos ocupa sería no tanto los géneros, sino cómo se construyen estos desde la desigualdad, porque no son estos los que dan lugar a la desigualdad, sino la desigualdad estructural la que configura, constituye y representa los géneros de este modo. Y también lo relevante es cómo se establecen las relaciones entre ellos, entre los géneros. El sistema teje sus propias estrategias para reproducirse. Una de las estrategias es reforzar la contraposición binaria, efecto de los desequilibrios que el propio sistema patriarcal reproduce, ya sea pensando hombre, mujer como realidades esencializadas, como hechos de naturaleza o cultura, pero entidades homogéneas dadas y cerradas, concibiendo la realidad social toda bajo el binarismo, considerando bajo esta lógica que el objetivo de una sociedad más justa e igualitaria se logrará cuando las mujeres alcancen el objetivo de la modernidad de alzarse como individuos, con las atribuciones y derechos que en esta sociedad se han configurado como lo masculino, confiando en el progreso irremediable de la historia en pos de una habilitación como la masculina para las mujeres, etc. Partiendo de que la dominación no es exclusiva de varones, el modelo hegemónico sí es el masculino, independientemente de que quienes ejercen la dominación sean varones o mujeres. Por otro lado, es preciso no olvidar las consecuencias que los dominantes sufren de su propia dominación. Cuando se aborda la masculinidad y la feminidad, se tiende a poner mucha atención en los aspectos emocionales y subjetivos y se presta poca atención a los aspectos económicos y sociales estructurales que las constituyen. La explicación hegemónica sobre la que se sustenta la concepción de varones con poder que someten a mujeres hacen que éstas queden en la representación desprovistas de poder y relegadas a ser dominadas en las relaciones afectivas y familiares. Esta concepción simplificada del poder, de la dominación y de la violencia, además de infantilizar a las mujeres, magnificando las capacidades de los dominadores, no se sostiene en el análisis de las relaciones sociales y menos aún en la realidad social de nuestras sociedades contemporáneas. Por otra parte, se sustenta en una concepción estática y ontologizada de las identidades que interpreta el poder como unidireccional y no como una lógica que atraviesa todo lo social. Para concluir, la violencia de género no se reduce a la violencia que las mujeres sufren en el ámbito de la pareja. El término violencia de género no hace alusión solo a la violencia ejercida por los varones sobre las mujeres, sino que tiene una proyección más amplia y compleja. Es necesario huir de posiciones esencialistas, identificando mujer con femenino y varón con masculino, y de esencialismos como si hubiera un ser mujer y un ser varón. El género es una categoría analítica relacional y, por tanto, lo fundamental es cómo se construyen estos desde la desigualdad y las relaciones entre los géneros. Y estas implican que no podemos entender la posición psíquica y social de lo masculino más que en relación con la de lo femenino y viceversa, no identificando masculino con varones y femenino con mujeres. No estamos hablando de dos entidades yuxtapuestas, sino de posiciones que se constituyen una en relación con la otra. Para analizar el problema social de la violencia en la pareja y de la violencia de género, es necesario no guetificarlos. Es decir, es necesario no verlos exclusivamente como un problema de hombres y mujeres, sino como el modo como las relaciones se producen y reproducen en su contexto histórico-cultural y en relación con contextos macrosociales, macroeconómicos, macropolíticos. Esto favorecería que este problema perdiera ese carácter enigmático con el que se presenta incluso para los llamados expertos. Desde los medios de comunicación y otras instancias se está produciendo una representación de la realidad que, si atendemos a sus discursos, lejos de su pretensión de combatir la desigualdad, sirven a las relaciones de poder y de dominación entre los sexos y géneros en nuestras sociedades. Muchas gracias y un saludo.